¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema que abordamos en torno a lo que ha impactado esta pandemia en nuestro país. Hoy queremos poner el foco en lo que está ocurriendo en las cárceles. Ya en el mes de abril, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema hablaba de una bomba de tiempo, porque en las cárceles, dado el hacinamiento, hasta la falta de agua en algunos de los recintos penitenciarios de nuestro país, no están obviamente las condiciones idóneas para poder cumplir con los requisitos que eviten los contagios. Pero en esta conversación que vamos a abrir en instantes, además también queremos ponerle foco a la situación que viven las mujeres, que representan el 7,7% de la población total que está en este momento cumpliendo con una condena en cárceles de nuestro país. Para eso nosotros tenemos ya la comunicación con Marcela Aedo. Ella es parte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y también del Centro de Investigadores de Filosofía del Derecho y del Derecho Penal. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Viviana. Marcela, para partir es importante siempre que dimensionemos la situación que se está viviendo en este momento en las cárceles de nuestro país. Yo entiendo que ya hay cifras de la cantidad de contagios que hay y además también cifras bien lapidarias que también hablan de muertes por este virus, por el coronavirus. Sí, efectivamente. Mira, en primer lugar me gustaría contextualizar un poco. Estamos hablando de más de 45.000 personas que están privadas de libertad en régimen cerrado, de las cuales aproximadamente 3.500 son mujeres. Como tú muy bien señalabas, esto equivale más o menos a un 7,7%. Y efectivamente, desafortunadamente, nosotros ya contamos, y en este sentido Gendarmería ha ido informando sobre esto. Al día 9 de junio, que es la última información disponible, hay más de 1.000 personas contagiadas entre personas privadas de libertad internos, internas y funcionarios. Así que estamos hablando de una cantidad relevante, y desafortunadamente 3 personas han perdido la vida en privación de libertad, y también tenemos que contar a un cuarto que es un funcionario. Así que estamos hablando de una realidad que ya está golpeando con fuerza en nuestros recintos penitenciarios. Marcela, esta crisis ha desnudado muchas de las situaciones que históricamente han existido en nuestro país, la desigualdad, sabemos también temas que están relacionados con la violencia, con la falta tal vez de apoyo psicológico, por mencionar distintas situaciones que se están enfrentando en este momento. Pero algo que también tenemos súper claro y que sabemos que hay una gran deuda del Estado tiene que ver con las condiciones en que en nuestro país se cumple una condena. Sabemos que hay un sobrecastigo prácticamente. Y para qué hablar de la reinserción, que podríamos dedicar una entrevista aparte para profundizar en que efectivamente no hay programas lo suficientemente contundentes en esta materia. Pero hoy, dada esta crisis sanitaria, en este informe se habla hasta de lugares donde ni siquiera hay agua potable, donde no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de que si una persona se contagia cumpla con el aislamiento. No hay coordinación con los sistemas de salud. Y muchas veces estamos hablando acá en casos de mujeres embarazadas o que son población de riesgo por enfermedades de base. Efectivamente, mira, me parece importante que, como tú lo has señalado muy bien, me parece que lo que está haciendo la pandemia es también colocar sobre la mesa con más claridad las problemáticas que ya vive el sistema penitenciario en nuestro país. Es decir, me parece que ya para nadie es una novedad saber sobre los informes de la fiscal judicial de la Corte Suprema, o saber sobre los informes, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me parece que es fácilmente posible afirmar que en nuestro país las condiciones materiales de vida en que viven las personas privadas de libertad son precarias e indignas. Como tú muy bien lo has señalado, la fiscal judicial precisamente habla de esta situación, de las condiciones de hacinamiento, de la imposibilidad de llevar a cabo las condiciones que en ocasiones se tendrían que hacer, como de aislamiento, módulos defectuosos, la presencia de plagas, de insectos, de roedores, humedad, problemas de ventilación, limitaciones también al acceso a la salud. Sabemos que la atención a la salud es una situación bastante limitada en general, es decir,
Solamente el complejo de detención en Santiago tiene un hospital y la mayoría, no todos, la mayoría de los recintos penitenciarios se mueven con la atención de enfermerías, con personales de paramédicos y horas de facultativos médicos que van, pero es una situación muy limitada de atención de salud normal. Y como muy bien lo señala la fiscal Lía Cabello, en estas condiciones donde, por ejemplo, en el norte, para conseguirse agua, muchas veces son los propios familiares quienes tienen que llevarlo, o un camión cisterna, evidentemente ya, o sea, en condiciones normales, estamos hablando de precariedad. Pensemos lo que significa esta pandemia para, por ejemplo, no tener agua. Solo ese ejemplo. Exacto, que es una situación brutal, podríamos decirlo, que no garantiza el mínimo, obviamente, para evitar los contagios, como es esta reiterada llamado que se hace precisamente a lavarse las manos. Pero acá también otro tema es las recomendaciones que se han hecho, ya sea desde el punto de vista de organismos internacionales, de avanzar también en, por ejemplo, algún tipo de reemplazo de las condenas. Sobre todo, quiero poner el foco también, Marcela, en lo que pasa con la prisión preventiva, porque gran parte de las personas que en este momento están en la cárcel están en esa condición. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas que hay para evitar que la situación ya en las cárceles y de esta crisis se transforme en una tragedia mayor? Mira, en primer lugar, si me permite, solamente quiero, respecto de lo que tú me preguntaste hace un momento, solo señalar que no se me olvide que la situación de las mujeres, que lo voy a vincular también con lo que me pregunta, es una situación que ha estado históricamente invisibilizada. Entonces, me parece que también ahí hay que poner un foco de atención en un grupo que ya está precarizado en su vida en libertad y que generalmente llega a cumplir una pena o una condena por un delito de tráfico, microtráfico, que en general lo hacen porque son en su gran mayoría jefas de familia y que tienen que buscar estrategias también para sobrevivir, ¿no? Y vinculándolo con lo que tú me preguntas, hay una gran cantidad de mujeres, igual que hombres, pero una gran cantidad que está preso esperando la condena. Es decir, y esto sucede a nivel latinoamericano, podemos hablar perfectamente de 40, 50% de las personas que están hoy día privadas de libertad a la espera de saber qué es lo que va a pasar con su situación. Y eso puede pasar 6 meses, 12 meses, hasta excepcionalmente 2 años esperando, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto, yo diría una especie de caja negra que es importante identificar. Ahora, ¿qué es lo que han dicho en este contexto de pandemia y en relación a lo que tú me preguntas? En primer lugar, por supuesto, intentar bajar las tasas de congestión y hacinamiento. En ese sentido me parece interesante, importante y pertinente que se haya dictado el indulto. Y ese indulto benefició a una parte no menor, a 1.860 personas, pero fíjense, 1.860 personas aún es el 4% de toda la población privada de libertad. No estamos hablando de una cifra bastante baja. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho la Defensoría Penal Pública? Es precisamente tratar de solicitar una revisión de las prisiones preventivas y en general no ha ido tan bien, es decir, ha habido, una colega me decía el otro día que más o menos de el 100% que han presentado les ha ido bien en el 30%, entonces me parece que hay que pensar en estrategias más de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en relación a las mujeres, precisamente está en el Congreso un proyecto de ley que se conoce como proyecto de ley Sayén, por el nombre de la hija de la comunera mapuche, que sabemos que parió en Grillada, Lorenza Cayuán, un reconocimiento a la situación de esta mujer. Y ahí, en este proyecto de ley, ¿qué es lo que se está planteando? La posibilidad, por ejemplo, de suspender una condena privativa de libertad para una mujer que está embarazada o que tiene a un niño o una niña menor de 2 años. Por lo tanto, me parece que revisar ese tipo de medidas, revisar los criterios de la prisión preventiva y reconocer que hoy día, tal como me decía también una colega de la Defensoría Penal Pública, hoy día el COVID evidentemente aumenta la proporción, o sea, aumenta la desproporcionalidad de una pena. Es decir, estamos frente a un plus o a un exceso de castigo que me parece que en muchos casos permite revisar la prisión preventiva. Y en este sentido, ojalá que el Poder Judicial, sobre todo tomándose del derecho internacional de los derechos humanos, pueda acceder de manera progresiva a esta situación.
Sí, y para finalizar, Marcela, porque sabemos que muchas veces detrás de esa acción, de ese delito, hay una historia marcada por carencias, por una acción desesperada, en algunos casos, obviamente hay que decirlo, pero también cuando uno empieza a indagar, hay historias de madres de 3 a 4 hijos, de hecho la cantidad de hijos, si uno lo hace la comparación ahí con lo que ocurre en el general de la población chilena, es mucho más alta de las mujeres que están presas, muchas que han migrado también a nuestro país. Entonces, ¿cómo ves también tú ese aspecto que es más personal, más emocional, pero tan fundamental, como por ejemplo que hoy esté restringido el régimen de visita? Yo sé que se ha dado la posibilidad, por ejemplo, de teléfonos celulares, de llamadas, de videoconferencias, pero eso también es súper decidor en un momento como este. Total, o sea, si ya creo que todas y todos podemos decir que estamos viviendo el confinamiento en nuestros cuerpos, nosotros, si ya podemos nosotras hablar, digo nosotras, nosotros, no las personas, del impacto en nuestra salud mental, en los temas que tienen que ver con el cuidado, imaginemos esta, y sobre todo me parece importante focalizar esto en las mujeres, porque no es que yo quiera esencializar, es decir, que naturalmente a la mujer, no, sino que por la construcción de nuestra sociedad, a la mujer tradicionalmente ha tomado las labores de cuidado. Y por supuesto en estas mujeres que están privadas de libertad también vemos eso. La mayoría de estas mujeres están por delitos menores o bien por relacionados con drogas, que como te decía hace un momento, tiene que ver sobre todo con buscar estrategias de sobrevivencia. Estamos hablando de mujeres que en promedio tienen 3 hijos versus 1,5 hijos de las mujeres en general en nuestro país. Entonces, primero, estamos hablando de mujeres que buscan generar ingresos de una manera que también les permita ejercer la la conciliación con las labores de cuidado, pero también con mujeres que han tenido vidas muy violentas, muy violentadas. Es decir, en muchos casos, y esto yo lo puedo decir por mi acercamiento a lo que es el derecho penal adolescente, a mí me ha tocado desafortunadamente entrevistar a adolescentes que a los 21 años han tenido ya 3 hijos. Me recuerdo, por supuesto, no se puede dar a conocer la identidad, pero una niña digo yo, ¿no? De 21 años que me contaba que su primera violación fue a los 6 años, luego siguió en situación de calle, luego quedó embarazada, después siguió con un consumo problemático de droga. Y de alguna manera se acercan a la vida delictiva también por una vida de precariedad y desigualdad. ¿Y para qué decir qué es lo que pasa cuando la mujer cumple la condena y las dificultades que tiene de reinserción? Y ojo, y con esto creo que nos afecta a todas las mujeres y me parece que es importante pensar en las mujeres privadas de libertad. Están aumentando los niveles de desempleo en general, pero obviamente, y digo lamentablemente, está impactando más la tasa de desempleo en las mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que además la precarización laboral de las mujeres es mucho más extendido. Entonces, ¿qué pensar en esas mujeres que además hoy día ven impactada su salud mental por no poder tener contacto con sus hijos e hijas? Así que me parece que esta pandemia está generando impacto en términos económicos, sociales y de salud mental que yo creo que tardaremos un tiempo en visualizar con claridad. Sí, pero también, Marcela, y ya para cerrar, esto genera oportunidades. Como lo decíamos, tal vez muchas de las carencias, las deficiencias de nuestro sistema, las desigualdades, aquí se han mostrado de una forma mucho más cruda y por eso hay siempre la oportunidad de reaccionar y eso es lo que esperamos sobre todo para analizar la situación carcelaria de nuestro país y en particular en el caso de las mujeres. Muchísimas gracias, Marcela, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Viviana, y muchas gracias por haber también puesto este tema sobre la mesa. Muchas gracias. Es urgente, ya por eso la Corte Suprema hablaba de una bomba de tiempo respecto a lo que sucede en los recintos penitenciarios de nuestro país. Con esta conversación nosotros también queríamos profundizar en un tema tan importante. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.